Amigos, es tremendo cuando uno pertenece durante muchos años a una religión, a una secta, y uno tiene realmente el convencimiento, realmente la creencia profunda de que el líder de esa secta es un Dios. Es la reencarnación de Moisés, de Nostradamus, de Abraham, de Zeus, de yo no sé quién más. Y siempre decía que era la reencarnación de yo no sé cuántas personas, las personas más famosas del mundo, desde que el mundo es mundo. Y echaba unos cuentos y unas supuestas enseñanzas tan reforzadas que con el paso del tiempo te das cuenta que eran tan retorcidas, porque todo iba influenciado hacia el sexo. Entonces una persona que aparentaba ser un dios, una persona muy pura, muy casta, que estuviera todo el tiempo hablando de sexo, que estuviera todo el tiempo como con su retorcida cabeza, tratando de darle un sentido sexual a cada cosa que veía, o que hacía o que decía, pues eso era una bandera roja, solamente que en esos momentos no nos dábamos cuenta. Y aún en la actualidad hay muchos miembros de esa secta insignificante, porque es una secta insignificante que no muchos conocen acerca de esa secta. Ellos se creen que gira el mundo alrededor de ellos y que ellos son los más importantes de todo y que no hay nadie más allá y que es la religión más avanzada de todo. Pero eso piensan todas las sectas. Eso piensan todas las sectas cuando ellos tienen esa mitomanía, ese sentimiento de persecución, ese estar hablando mal de los demás, porque esos sí son especialistas en hablar, en denigrar, en escarnecer. Y cuando uno habla mal acerca de ellos, entonces dicen que es que a uno le pagan la Iglesia Católica. Y ponen hasta precios y todo, que son 4 millones cada 15 minutos de video y que no sé qué, cosa que es absolutamente falsa. Cuando yo pertenecía a esa secta, yo nunca escuché de ninguna niña que estuviera denunciándolo. Pues porque obviamente en esa época, pues todos éramos niños todavía. Y las niñas a quienes violó tenían más o menos la misma edad que yo. Entonces, un día esas niñas crecieron. Con el paso del tiempo crecieron y empezaron a denunciar. Una vez que se pudieron medio sanar, porque esa experiencia es extremadamente traumática, y desde aquí les envío un abrazo, un mensaje de apoyo y además un mensaje de admiración, porque son valientes denunciar a este señor, a pesar de que muchas veces se le viene mucha gente encima, a pesar de que las amenazan, de que las tratan de lo peor, porque esa es la especialidad de esa secta, tratar de lo peor a la gente, a todo el mundo, no solamente a los que hablan en contra de ellos, a los que no están muy favorables con su secta, sino además con los mismos miembros, porque es que eso es lo que le enseñaron a uno allá. Allá no le enseñan a uno a amar, a tener compasión, caridad. Allá le enseñan a uno a cómo ser cada vez más odiador, a cómo ser cada vez más rencoroso, a cómo tener cada vez más rencilla o más odio hacia las demás personas. Eso es lo que enseñan en esa secta, disfrazada de santidad, disfrazada de castidad, disfrazada de pureza a través del vegetarianismo y los ejercicios, y en realidad es una porquería sucia, asquerosa, en donde cuando tú te metes a esa religión, pierdes completamente el tiempo, años. Entre más tiempo dures ahí, más tiempo estás perdiendo y más años estás perdiendo. Y además, si llevas a tus hijos, corres el riesgo de que sean violados. No solamente por este señor, el líder de la secta, sino además por todos los otros monjecitos que están allá, que como su maestro están siguiéndole los pasos. Yo no sé cómo, oiga, es que es impresionante por qué están siguiéndole los pasos, porque están haciendo lo mismo que él, violando, y por todas las ciudades y por donde van siempre quedan damnificados y víctimas. Aquí está una niña que simplemente tiene la valentía, el coraje. Desde aquí, mi gran admiración Friante pesadilla de la que fue sometida decir, desde los 11 años de edad, aproximadamente en el año 1999. Que Leon, valiéndose de sus argucias y trampas, emplea el mismo modus operandi con cada nueva víctima. Les ordena a sus proxenetas de turno servir como carnada para que las nuevas niñas piquen anzuelo. Y si por alguna razón alguna no quiere acceder o se niega, le tiende una trampa de persecución y difamación pública para que ésta se vea con el agua al cuello y termine en sus desgraciadas fauces. Luis Gustavo Morales Sierra se acreditó el título de maestro y jerarca de la ley cósmica.
Es el Este, fundador de la secta Tao judía, y a su hijo este es el Señor, por si no lo conoces, porque realmente, como les digo, ellos creen que todo el mundo los conoce y que son muy famosos y que es Dios con cuerpo físico, este viejo acá. Esta era su esposa que ya murió y murió de cáncer. Ellos hablaban acerca del cáncer, que era un karma. Además decían que tenían la medicina universal, que tenían la capacidad de curarse, que eran inmortales, que tenían muchos dones y muchas potencias y muchas capacidades y en realidad no le pudieron salvar. Hasta donde yo supe, esta señora que se llama Omaira Calderón, alias Afrodita, murió de cáncer abandonada por sus hijos y por su esposo en un sitio por allá, vamos a decir, cerca de Venezuela. En su último momento de muerte, en sus últimas palabras antes de morir, pide perdón y dice: perdónenme, todo eso que se inventó Luis Gustavo era mentira. Y yo le seguí el juego, pero todo eso era falso. Yo no era ninguna diosa y les pido perdón. No le querían hacer endechas. Endechas es una vaina que hacen allá para despedir, por decirlo así, a cada persona que se muere, que es importante en la doctrina o en esa secta. Y luego dicen que es que se sacrificó por la humanidad para que los días de la tierra fueran más y no sé qué. Y aquí a este otro lado está su hijito, que muchos creen que es muy bueno y resulta y pasa que él también sabe de todas las cochinadas y porquerías, porque él mismo también sabe todo lo que se hacía allá en ese templo. mayor Joab Morales Calderón alias Samael lo pone a su mano derecha para que le apoye en su emporio, y como premio que León le otorga la sucesión y el título de Arcángel Miguel. El engaño es a tal punto que se califican públicamente como supuestos comandantes de naves extraterrestres. Y no conformes con ello. Naves extraterrestres, por favor. Ellos dicen que tienen capacidad de manejar, que tienen naves estacionadas, como cuando uno tiene un carro estacionado ahí afuera de la casa. Ellos dicen que tienen no carros, naves. Naves extraterrestres venidas de yo no sé dónde. Y yo no sé qué tantos cuentos súper reforzados y súper difíciles, en serio difíciles de creer. Yo no sé qué nos pasó para creerle a este señor tantas barbaridades y tantas locuras. Unas personas que a simple vista usted los ve aquí en las imágenes y son personas comunes y corrientes como cualquier otro. Y por cierto, con una ambición por el dinero que hasta supimos que tenía un grupo de sicarios, de delincuentes que iban a las ciudades y robaban y hasta mataban en nombre de su Dios, de su maestro, Kelium. Yo no sé si ese grupo todavía existe. Y si existe es posible que estoy tal vez poniendo en riesgo la vida mía y la vida de mi familia. Pero es que de verdad hay que hablar de todas estas cosas porque fueron muchos años y además hay mucha gente ya metida todavía pensando que el Señor es Dios. Pensando que ese señor es la persona más evolucionada del universo y que vino acá nomás a ayudarnos y que hasta se merece violar niñas porque realmente necesita supuestamente los hidrógenos de las niñas para poder conservarse y para poder mantenerse más días aquí en la tierra y mantener los días de la tierra. ¿Qué clase de locura es esa, por Dios? Es que eso no le cabe en ninguna cabeza a nadie y sin embargo allá están los seguidores diciendo: ay, como yo nunca vi nada, entonces a mí como no me consta, entonces yo sencillamente no voy a creer en nada de lo que digan. Y si sale gente acusándolo, simplemente esos que le están pagando para que hablen mal. ¿Quién nos va a pagar, por favor? La Iglesia Católica ni siquiera nos conoce, ni sabe nada de nosotros, ni siquiera sabe nada de ellos, por Dios. Es gente que está haciendo mucho daño y como son tan silenciosos, y como son tan disimulados y como aparentan tanta castidad y tanta pureza, son extremadamente peligrosos, en serio. Extremadamente peligrosos. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de gente damnificada que hay por este señor. También se Estos autoproclaman señores. dioses. Nada más y nada menos que los creadores del universo, los cielos, la tierra y la humanidad. Con este sugestivo disfraz, Eliú y Creadores. Samael se desenvuelven progresivamente y comienzan una descomunal campaña publicitaria por toda Colombia. Esto hace eco en algunos países del mundo. Su desespero es conquistar el planeta Tierra y se ven empujados a engañar a toda. Sí. Esta pinche secta ya ha llegado a varios países: México, Ecuador, Perú. Ha estado en Europa, Estados Unidos, en muchos países, tiene adeptos allí, tiene sitios de reunión allí donde hay muchos miembros que les juran lealtad a ellos y son capaces de hacer lo que sea en pos de su maestrico.
en pos de un señor que aquí está siendo un delincuente y allá les muestran la imagen de que es un Dios, de que es Dios, por favor. La máquina vendiendo sus costosos productos extraterrestres, la venta de indulgencias con perdones, Aquí, venta de haciéndose el pobre, el arriero de los siglos, haciendo teatro, haciendo show, haciendo payasería y vendiendo productos que por conocimiento de causa sabemos que los compraba, los adquiría. No eran producidos ahí, como ellos dicen, por la industria de la obra de Dios, sino que eran comprados. Es decir, ellos decían, estamos produciendo miel y la vendemos porque es miel extraterrestre, ojo, es miel bendecida por las manos de los maestros. Los mismos maestros la tocaron, los mismos maestros la cosecharon y es por eso que vale mucho más. Entonces digamos una botella, por ejemplo, de miel salínica, que es una miel especial que viene de los llanos orientales, la vendían, yo no sé ahora, pero en esa época valía como 1,5 millones de pesos. Y esa miel salínica la conseguían como en 80,000, 70,000 pesos, hasta donde yo tengo entendido. Hay otro producto que ellos venden que es un producto que le llaman sacresonel, que es un producto que es de como de color blanco. Esa es una savia de un árbol. Y es la savia del árbol sandé, así se llama. Eso es conocido mucho aquí en Colombia y también en Ecuador. Pues eso lo compraban baratísimo, hasta donde yo supe eso lo compraban como a 1,000 pesos la botella. Eso es lo que yo supe. Yo no sé el precio exacto, ¿vale? Yo no sé exactamente a cómo, pero eso era barato porque eso los campesinos, hay gente que se dedica a extraer eso, esa savia de ese árbol, iban y se la vendían al viejo. Y el viejo, ¿saben cuánto la vendían? 1,000% más caro que eso. Entonces era un negocio extremadamente usurero y además no pagan ningún tipo de impuestos al gobierno por su operación de su comercio. apodos, corte de líneas karmáticas y hace casamientos. Amonesta a su feligresía a pagar diezmos y primicias, el ser obedientes a la doctrina. Y ante todo fieles a ellos para que logren ser vistos con buenos ojos por su lealtad hasta el fin de sus días. A cambio les ofrece un supuesto tiquete de salvación directo a los soles. Una vez más se salen con la suya los morales, y logran doblegar a un pueblo para manipularlo y explotarlo a toda costa. Cada día desde su púlpito donde emiten sus hipócritas sermones cristianos por las emisoras. Padre e Hijo se proclaman. Hipócritas de verdad. Porque una cosa era lo que mostraban por fuera, delante de la gente, y otra cosa era lo que pasaba allá en la zona de Reita, allá en el bosquecito, donde nadie los veía, y donde hay mucha gente que en la actualidad dice, que pertenecen a esa religión, que dicen, pero es que yo como nunca vi al maestro haciendo nada, entonces yo sé que él nunca hacía nada, y además él nunca estaba solo, claro, nunca estaba solo cuando estaba aquí a la cara del público, pero cuando estaba allá estaba totalmente solo porque él no permitía que nadie lo siguiera. Él le ponía atalayas afuera en la carretera antes de entrar a la zona de Rea para que nadie entrara por ahí, por ese camino. Ponía personas cuidando, supuestamente porque lo querían matar. Supuestamente porque la Iglesia Católica le había puesto precio a su cabeza. En esa época decían que le tenían una recompensa de 5,000 millones de pesos de su cabeza y no sé qué tantas locuras. Y entonces había gente que lo cuidaba para que nadie entrara allá a mirar a ver qué es lo que estaba haciendo, y el viejo mientras tanto ya le había hecho señas a alguna niña para que entrara por otra parte, no por donde mismo él entraba, sino por otro lado, y llegar allá al punto donde él ya las había entrenado, donde era que tenían que llegar para violarlas, para abusarlas sexualmente. Y había niñas que lo hacían con todo el asco, pero lo hacían porque las había convencido de que era un traalto, una gran labor espiritual, cósmica, para ayudarle al enviado de Dios. ¿Y saben qué? Lo peor es que había niñas que llegaban al punto de creérselo. Y eran total y absolutamente felices de prestar ese servicio, ese desgraciado y desagradable servicio de acostarse con ese señor que, dicho por la misma boca de esas niñas, era un asqueroso, oliendo de lo peor, horrible la nariz, porque yo lo sé que todo el tiempo estaba sonándose eso. Yo no sé si era que tenía una rinitis aguda o yo no sé qué era lo que le pasaba a ese señor en la nariz, que era todo el tiempo sonándose esos mocos y esos pañuelos llenos de mocos verdes, y así con ese aliento besando a las niñas, manoseándolas, violándolas, abusándolas, y las niñas tenerse que aguantar todo eso. Era realmente terrible. Pero es que eso no es nada comparado con todo lo que realmente tenían que sufrir esas niñas. Porque es que además
Él allá abusaba de ellas en lo profundo, allá en lo profundo de la selva, y luego cuando salían aquí afuera, las empezaba a hacer quedar mal delante de los demás miembros de la comunidad, por si las moscas. La niña llegase a hablar, entonces ya la gente dijera, no, pero si es que el maestro la está tratando mal, el maestro ya le está diciendo lo que ella hace y lo que ella es, porque supuestamente era clarividente y entonces ya que nadie le crea. O sea, era realmente un desgraciado con Claman esas los niñas, las dioses y trataba de lo únicos peor. salvadores. Les infunden temor y obediencia al pueblo para que los veneren y adoren. Se acuñan el título de familia real. Y es así Familia como tachan y real. condenan a quienes no acatan sus órdenes, y les lanzan maldiciones y castigos a quienes... Aquí están los hijitos, miren. El dad, son 3 hombres de los que se conocen porque se dice que tiene mucho más hijos por fuera del matrimonio con Omaira Calderón. Pero de los que supuestamente constituyen la familia real, aquí estaban en esta foto los 3 hombres y las 3 mujeres. Yo me pregunto, ¿será que esos niños y esas niñas no sabían de las andanzas del papá? Yo casi que diría que no. Y hacen lo mismo que casi todos los taoístas que están todavía ahí metidos, todos miembros de la secta. Como yo no vi, entonces no puedo decir nada y entonces era mentira. ¿Vale? Pero luego cuando sale una niña acusando y contando todo lo que le hacía el viejo, entonces la tildan de lo peor. Y ya la forma es decir que es que les pagan. Que es que nos pagan. Supuestamente que nos pagan. No nos paga absolutamente nadie. Lo hacemos porque estamos realmente decididos a revelar la verdad de esta secta tan peligrosa. duden de ellos. Kelly Zeus en su esquizofrénica y corrompida cabeza no perdió la oportunidad de aprovecharse de su vanagloria. Logra socavadamente con la ayuda de sus concubinas proxenetas a engañar con supuestas misiones especiales a decenas de niñas vírgenes para entregársela a el mitómano pederasta para accederlas carnalmente, como le sucedió a Paola Carrillo. Ella nos contará en una recopilación de 2 entrevistas lo que sufrió en manos de su depredador. Oigamos su lamentable historia. Empieza la entrevista y la primera pregunta es: ¿cuál es tu nombre? ¿Recibiste algún apodo dentro de la secta o lo que ellos allá llaman simbre? Pues yo me llamo Paola Carrillo Durán y en el templo me decían demonio Campar. ¿Cómo así que demonio? O sea, esa es la forma de tratar a los feligreses, tratarles de demonios. ¿A qué edad conociste la secta Tao? ¿Cómo llegas Pues a la el año secta? exactamente no lo recuerdo porque yo era una niña. Sé porque mi papá me comentó que cuando mi mamá estaba embarazada fue que ellos ingresaron a la secta, porque como él era mecánico y en ese entonces estaban ubicados en el kilómetro 8, un día el maestro Kellion necesitó un mecánico y por casualidad de la vida pues dio con mi papá y allá fue Ahí está la cuando foto del papá. entonces allá llegamos. Paola Carrillo junto con su familia eran huéspedes del templo que apenas simpatizaban con la doctrina. Ellos no eran practicantes activos como los demás monjes. Aún así, alias Kelly se ofrece interesadamente en cuidar a Paola cuando sus padres piensan abandonar el templo. A Kelly le brillan las pupilas cuando ellos aceptan sin titubeos dejarla al cuidado del líder. La envuelve en sus oscuros propósitos junto con sus proxenetas, donde más adelante Piltojas se alía con Kellium y le tienden una trampa, donde es señalada por supuestos delitos de robo. Es procesada o humillada públicamente para luego en secreto Kellium ventajosamente poderla manipular, y obligarla a ser partícipe de un supuesto dharma como vestal. Es hostigada por Teas y Piltojas hasta que cae como presa indefensa ante las garras libidinosas de Morales Sierra. ¿En qué concepto tenías al líder de la secta Kellion antes de que fueras abusada por él? Pues mira, la verdad cuando yo lo vi por primera vez y que ya más o menos entendía como algo las cosas, porque pues desde los 2 años mi papá, bueno, desde los 2 años de edad de vida mía estábamos en esa doctrina, más nunca mi papá o mi madre la practicó. Ellos siempre fueron profanos y así fueron conocidos siempre, los profanos. Pero más o menos en el año 1999 fue cuando ya nos fuimos a vivir del todo al templo vegetal Sacro Aquarius, porque antes pues estábamos en el Canda y mi papá iba de vez en cuando a arreglarle carros y eso y volvía. Entonces pues la verdad, mi papi era profano, o sea mi papá siempre ha sido profano, pero él respetaba mucho a Kellion. Él lo respetaba demasiado y para él Kellion era, mejor dicho, Dios prácticamente.
y pues en cierta forma así nos enseñó a verlo, como una persona de respeto, como una persona al que tenía uno como que rendirle pleitesía. Y pues cuando nosotros lo veíamos, pues personalmente para mí, yo lo veía así. Era como ver a un dios, se puede decir. O sea, yo lo respetaba y pues sinceramente cuando se presentó la ocasión de estar a solas con él en su zona de rea, y el simple hecho de que él me tocara mi cara de una forma, pues que, o sea, para mí fue algo indebido porque pues se supone que Elion era una persona que a nadie tocaba, que nadie podía tocar, que era como inalcanzable para las otras personas. Y el hecho de que cogiera y me acariciara así y me cogiera el mentón, yo con 11 años supe que eso no estaba bien. Oigan, que de verdad están allá rindiéndole pleitesía a un señor. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué hiciste en esa Y en situación? ese momento yo sentí fue miedo, yo empecé a llorar y ellos me decían que nada malo me iba a pasar, pero yo sabía que sí porque, o sea, el lugar, solos, con Teash, que nadie tenía que saber y todas las cosas que me dijeron. Gracias a Dios que ese día alguien nos siguió, no sé quién, eh, por esa persona que nos siguió y que hizo bulla en ese momento, fue que no me pasó nada ese día. ¿Cómo fuiste abordada por Teas o Yetrán? ¿Cómo fuiste engañada esa primera vez? Bueno, la primera vez que ella me llevó fue con mentiras, pues digo yo, porque ella lo que me dijo fue que Kellyn necesitaba hablar conmigo, que él tenía como un trabajo, un traalto para mí muy importante y que él tenía que comunicármelo personalmente a mí. Pues sinceramente en ese momento, o sea, cuando ella me lo dijo, yo no me opuse, pues porque pues jamás pensé que iba a pasar alguna cosa de esas y jamás pensé, o sea, no sé, pero cuando ella me llevó allá y pasó. Pero es que era una niña de 11 años. A la niña que violó no es a la mujer que hoy en día está dando su testimonio, era a una niña y hacía a todas las niñas menores de edad. Las agarraban y les echaban un cuento bien reforzado, sin posibilidad de decir que no, porque en el momento en que dijeran que no, caían en procesos, milagrosamente caían en procesos, en castigos, los castigaban a esas niñas, a todo un montón de gente y de paso a esas niñas, para que las niñas a punta de castigos y de procesos decidieran decir, bueno, está bien, voy a entrar. Pero el hecho de entrar allá y acostarse con el viejo desgraciado no les libraba de seguir siendo procesadas, porque ahora el proceso era, o el objetivo era, seguirlas procesando para que la gente siguiera pensando mal de ellas, o sea, la comunidad, los seguidores de ese señor, y él mientras tanto seguirles abusando allá dentro de la zona de rea. Eso, cuando salimos, yo le dije a Teash que yo no quería volver, que no me llevara más. Entonces ahí fue cuando yo me acuerdo que le dije a ella que si lo que las Scooper decían entonces era verdad. Las Scooper fueron dos niñas tildadas así por el pederasta Kelly, una de las niñas de Antioquia llamada Paula Gutiérrez, y la otra niña de Venezuela llamada Rosa Vivas. Ellas fueron de las pocas que se atrevieron a denunciar los abusos sexuales que les hacía Kelly en la zona de rea y se lo contaron a sus novios. Estos valientes fueron a hacerle el reclamo personalmente a los Morales. Como era de esperarse, Morales lo negó, y supo defenderse hábilmente de esas delicadas acusaciones, que lo ponían entre la espada y la pared y en el ojo del huracán. Sabía que tarde o temprano más chicas se atreverían a denunciarlo. Así que usó su más vieja estrategia de desprestigio, para aplastar la reputación de estas niñas y de sus novios.
públicamente les tacha de scoopers, prostitutas, ladronas y supuestamente pagadas por la bestia. Después en secreto reúne a las niñas y les advierte que tienen que retractarse e inventar que fueron pagadas para hablar en contra de Morales Sierra, y así sacarlo en limpio delante de su familia y del rebaño. Ellas simplemente obedecen. Y llega el día del juicio arreglado. Ante grabadoras y filmadoras y un pueblo en vilo, Kellyun pretende demostrar su dudosa inocencia. Las niñas bajo presión, amenazas y chantajes con lágrimas en los ojos llenas de impotencia frente a todo un pueblo en contra, se declaran culpables. Kellyun siente un fresquito porque logra convencer a su familia y el pueblo de su falsa inocencia. Injusticia, por Dios De esta bendito. manera logra lavarse las manos y salir ileso de esta acusación. Pero esto no lo detiene a seguir embaucando nuevas niñas porque cree tener todo bajo control. Entonces, ella lo que me dijo, Teash me respondió a eso que no, que eso no era así, que los de las Scooper era diferente, que a mí no me iba a pasar nada malo, que yo tenía que sentirme bendecida porque yo iba a hacer un trato para Dios, para el cosmos, y me empezó a hablar del cuento de las vestales, que hace muchísimos años, no sé qué, tenía vestales, niñas puras, niñas castas, que hidrogenizaban pues, al enviado de Dios, dándole fuerza y energía y para mantenerlo pues más tiempo acá y que tuviera pues la energía, bueno, eso me dijo un montón de cosas. Entonces, según ella, solamente iban a hacer encuentros para hacer runas. Entonces, yo quedé con ese cuento de que iban a hacer, pues que iba a hacer runas, porque pues obviamente ella vio mi actitud y cuando yo le dije que no. Runas, para el que no sabe, son ejercicios. Entonces a la niña le echan el cuento de que ella se iba a ir a escondidas de todo el mundo, a solas con el viejo al monte, 1, 2, 3 kilómetros hacia adentro en la manigua, a hacer ejercicio. Y la niña, por sencillo sentido de conservación, quiere creer eso, quiere creer que solamente son ejercicios los que van a hacer allá. Resulta que las tales runas era tener que acceder a la violación. No una sola vez, todas las veces que el viejo quisiera y se le diera la gana. Y además les decía que ella era la única que podía hacer ese trabajo y la única que lo hacía y que nadie más entraba allá y que nadie más era privilegiada o escogida para hacer eso. Y sin embargo, eso no era así porque era por turnos. Un día le tocaba a uno, otro día le tocaba a otra. Y también, en algunas ocasiones, entraban varias al mismo tiempo. Y Kellyun las abusaba todas allá en el monte, unas viendo a las otras como Kellyun las abusaba. O sea, el señor hacía bacanal allá, hacía orgía, tenía a su disposición cualquier cantidad de niñas, que muchas de esas niñas eran dejadas en el templo, solas ahí, supuestamente al cuidado de su abusador. Otras vivían con sus papás o con familiares ahí en ese templo. Y mientras la niña le tocaba que ir en la madrugada muchas veces allá al monte a acostarse con el viejo, los familiares inocentes. Y además de eso, muchas niñas les contaron a sus familiares, a sus padres, a sus mayores. Y los familiares no les creían. Yo creo que no hay cosa peor que ser abusado y además contarle tal vez a la única persona que te puede salvar y que esa persona que te puede salvar se ponga de parte del abusador. Mi negatividad, que yo no quería volver, que porque me había cogido la cara, que no me gustaba, que porque me había cogido, que es que eso fue algo que a mí realmente en ese momento me impactó mucho, que me acariciara la cara de esa forma y que me tomara la mano. En ese momento fue cuando me dijo que fuera con él y pues como te dije, alguien nos siguió, alguien
entonces en ese momento fue que todo paró. Y más o menos así estuvo como unos 2 meses con Teas, tratando de hacerme ir allá, pero pues Teas con todo lo que me dijo, yo pues la verdad no, no me dejé llevar. Y Teas duró 2 meses insistiendo, insistiendo a que fuera y no, no fui. Cuéntanos un poco acerca del proceso donde alias Kellyn y su cómplice Piltojas te involucran en robo. Y yo a veces, pues cuando me recuerdo de eso, cuando recuerdo esas cosas, yo sí digo que eso es una humillación, porque así fue que empezaron las cosas. Eso fue un proceso, y ahí fue cuando me pasaron con Tobashla. Me pasaron con Tobashla y entonces me metieron más en el cuento como de la apicultura. Y también todavía Piltojas no era mi niñera así como lo fue después. Estuve un tiempo viviendo con Tobashla, pero entonces Piltojas en ese entonces me empezó ella a buscar a mí. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que ella también hacía lo mismo que Teash, porque ella también me empezó a hablar de lo mismo y ella también era, o sea, obligarme a ir con Kellyn, a obligarme a ir con esa porquería. Cuando O sea, él tenía a varias muchachas entrenadas para que fueran y captaran a las niñas y se las llevaran allá. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, es que el maestro nunca estaba solo y nunca le decía nada a las niñas, pero es que ella tenía entrenadas a otras muchachas que ya habían sido abusadas previamente por él, pero como yo creo que le gustaban eran las sardinas, cuando ya se iban haciendo mayorcitas, entonces ya quería las nuevas, las que iban llegando, las que se iban poniendo de esa edad, de 11, de 12, de 13. Entonces ya las tenía entrenadas. Vaya y me le eche toda la sartalada de cuentos de las tales vestales, del tal traalto cósmico. Y entonces ahí la chica está contando. Una me tuvo 2 meses. Es que no eran 2 meses diciéndole de vez en cuando y por allá cada 8 días. No era 2 meses todo el tiempo insistiéndole e insistiéndole e insistiéndole que tenía que ir allá y que tenía que ir allá y que tenía que ir allá. Aparte acaban de mostrar a una chica que también era monje, que se presume que actualmente es la esposa de Kellyn, porque como su anterior esposa, Omaira Calderón, ya murió, entonces él ahora está con otra, de las que le servía de proxeneta, es decir, de las que hacían el trabajo de captar a las chicas para llevarlas allá. Y no era solo una, sino que eran varias. Ahí está comentando. Luego me pasaron a otra. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que la anterior proxeneta que la estaba tratando de captar no había sido capaz, entonces le pusieron una más agresiva. a mí me tocaba cargarle el bolso porque en varias ocasiones tuve que cargarle el bolso. Ese bolso pesaba mucho. En ese momento yo nunca supe qué cargaba ahí, sino hasta ya después, cuando se empezaron a ver los encuentros en la zona de Rea, porque pues a la final de tantas cosas, esto terminé viviendo con Piltojas, terminé involucrada en un proceso de robo que solamente Piltojas y Kellyn saben qué hicieron con el restante de dinero que me quedaba, y así fue como me obligaron a ir allá. Porque cuando esa plata se me perdió, pues obviamente en el templo ser procesado uno por robo era lo peor y yo me desesperé, yo no, pero cómo me van a, porque yo vi cómo trataban a las personas que estaban procesadas por robo, porque vi cómo humillaron a una amiga con la que yo inicialmente quise volarme porque o sea, la quería mucho y a mí me dio muy duro ver cómo Kellyn la trataba, la humillaba
hacía o sea, generaba odio en las demás personas hacia esas personas que eran ratas, que eran escorias de la vida y así, o sea, en cierta forma uno a veces se pone a mirar y Kellyon predicaba una doctrina de odio, una, una Así es. doctrina de rencor, una doctrina, es que no sé ni qué más decir porque en la forma como él trataba a todas esas personas, humillándolas, haciéndolas ver como lo peor que había en el templo, o sea, como si ellos fueran mejores que uno y eso no es así y la gente se prestaba para eso. Entonces, a mí me dio mucho desespero y me acuerdo tanto que vivíamos en la cocina de arriba, una que estaba antes de llegar a Puente Arriba, vivíamos cerca de esa cocina, ahí vivía Pilto. O sea, a la niña le dan un altargo, un encargo de manejar unos dineros. A la niña la llevan a vivir convenientemente con una de las proxenetas de Kellum Zeus, una de las más activas, convencidas y agradadas, violadas por Kellum. A la niña se le pierde un dinero. ¡Ay, qué sorpresa! Y como allí tratan a las personas que aparentemente o presuntamente descubren robando, las tratan de lo peor, entonces la meten en un castigo. Eso que llaman procesos son castigos, donde empiezan a castigar a la persona por aparentemente haberse robado un dinero. Resulta que la niña en ningún momento se robó ese dinero, se lo sustrajeron y la metieron en el proceso. ¿Para qué? Para que la niña, a través de todo ese castigo, accediera, se dejara violar. Y cuando la plata se me perdió, pues obviamente a mí el desespero y yo, Piltojadas, por favor, ayúdeme. Pues ella me decía que no, que quién había entrado, que la casa estaba con candado, nadie rompió el nylon de la casa. O sea, la plata supuestamente se perdió y que nadie sabía. El decir de ella fue que por favor me echara la culpa, porque así solamente iba a ser un proceso pequeño y que solamente pues me iban a culpar a mí y así yo no metía en problemas a todos los que vivían ahí, que en ese entonces era Piltojas, Snewkin, Barry Lash y Nistahai. Y bueno, y contándome, y más o menos como a las 4:00 de la mañana fue cuando salimos a la zona de Rea y yo acompañé a Piltojas a visitar al maestro. Bueno, en ese momento la verdad yo no, no pensé nada, sino, o sea, uno de niño como que le falta algo de malicia, le falta como más picardía y pensar más las cosas, sino ya después, ya en mi adultez, ya siendo adulta, pues recordando todo eso porque a la final es algo que es como totalmente imposible olvidar, me puse a pensar, todo había sido planeado, porque ¿cómo es posible que si Obviamente. supuestamente a uno le tocaba, que Elion era el que le avisaba a uno cuando tenía uno que ir, cómo él sabía cuando nosotros llegamos, él nos estaba esperando, cómo sabía que yo tenía que hablar con él, porque una vez ese día pues no me pasó nada, sencillamente le dije lo que había pasado, entonces él me dijo, bueno, que no me preocupara, que íbamos a ver cómo hacíamos para recuperar la plata, que si yo estaba segura de que yo no me la había gastado, pues que tenía que aparecer, que íbamos a ver cómo hacíamos para que apareciera, y en ese momento yo me tranquilicé. Pero resulta que bueno, yo salí tranquila de allá, no me pasó nada. Incluso yo dije, bueno, tan comprensivo el maestro, gracias, le di las gracias, él me abrazó y pues otra cosa de que yo quedé así como, wow, el maestro abrazándome a mí, terrible. Bueno, resulta que más o menos eso fue como en la tarde, a las 3, el maestro convocó a las aljabas para hacer cuentas con los mandaderos que tenían el dinero de los libros vendidos. ¿Ah? Y resulta que obviamente yo qué cuentos iba a entregar si yo no tenía la plata. Entonces ahí fue cuando ya empezó todo el proceso, que no sé qué cosa, me empezó a procesar y ahí fue cuando empezó a decirme
que él me podía perdonar públicamente para que la gente no me viera como la escoria, como la rata, como la no sé qué, bueno, que él me podía dar el perdón públicamente. Entonces ahí fue cuando él pues prácticamente empezó a decir lo que tenía que hacer. No, en secreto, no, él en público lo que me dijo fue que yo era una rata, que yo era una escoria, que me iba a pudrir en el infierno por haber hecho peculado, haber cogido la plata, por habérmela comido, que qué había hecho con ella, que le tenía que dar cuentas en que me la había gastado, que testigos, que quién me había visto gastándome la plata. Entonces, pues precisamente como ya se había hablado antes, pues bueno, yo dije, bueno, esto de pronto debe ser porque no sé, no, sino que Pantalla. a mí se me hizo raro fue que en la madrugada se había hablado y yo ya le había dicho que la plata no la tenía y él ya me había dicho que íbamos a ver cómo la solucionábamos, que no me preocupara y que en la tarde se pusiera a hacer eso. Un breve resumen hasta aquí para que entendamos. Recuerden que a Paola Carrillo Wow. Kelium le tiende una trampa con Piltojas para hacerla caer en robo y procesarla públicamente como supuesta ladrona. Y en secreto la convence con sus negras intenciones de negociarle el supuesto karma por robo a Es cambio que de esto es conseguir impresionante. robarle su inocencia. Es que esto es impresionante. Era un señor falso, pícaro, taramullero, hipócrita, donde ya le había dicho a la niña, recuerden, una niña de no más de 12, 13, 11 años en ese momento. Le dice, no, mamita, tranquila, no se preocupe, yo le soluciono eso, vamos a ver qué pasa, cómo hacemos. Más tarde la empieza a tratar en público, con micrófono en mano, con todo el templo sonando con lo que estaba diciendo, procesando a la niña, a la que previamente le había dicho que no le iba a pasar nada, por ladrona, por ratera, haciéndola quedar como la peor. Y de una vez montan todo un teatro, un show, un circo, porque el mismo Kelim decía que era un payaso, que él era payaso. Entonces todas sus cosas que hacía eran así, como de payaso. Y todo era para coaccionarla a que cediera a dejarse violar. Entonces, básicamente le decía, ¿no quieres que te procese? Ven aquí, te digo qué es lo que tienes que hacer. Pero en privado. En privado le daba las indicaciones, las instrucciones de la solución al problema que se le estaba formando, que todo había sido una trampa total y absoluta. Con el cuento de ser una vestal de Kelium. Entonces ahí más o menos pasaron como 2 días cuando empezó ese proceso, pero o sea, pero a Es veces que si es ustedes se ponen increíble. a mirar, yo a veces todos los procesados por robo, por alguna cosa, estaban como excluidos, pero él a mí nunca me excluyó. Siempre me tuvo a su lado, siempre estuve ahí en su núcleo de mandaderas, pero yo era la rata. Paola fue integrante del templo sacélico del interior del templo en el año 2002. Para este trato no podían pertenecer monjes con antecedentes de robo porque era un grupo calificado para develación de cimbres. Es cuestionable la supuesta culpabilidad de robo. Yo era la rata, yo era la sucia, pero siempre estuve en su núcleo de mandaderos, siempre estuve ahí al lado de él. Entonces, más o menos pasaron como 15 días cuando ya una vez me citó, fui con Piltojas y ese día, pues la verdad, yo siempre fui como muy rebelde, se puede decir, porque yo no me dejé, las veces que siempre acompañé a Piltojas, no me dejé quitar la ropa. Él intentó varias veces, pero no, yo no me dejaba, me inventaba Oh, que tenía el periodo, siempre, pero siempre me tocaba ir con Piltojas hasta que un día, eso fue ya como en pleno mediodía, fui con Piltojas y fui con otra muchacha
Y entonces ahí fue cuando pues empecé como a compartir con las otras muchachas, porque por ejemplo con una compañera, ella llevaba más tiempo que yo, y ese día él tuvo relaciones con Pilto Haas y con la otra muchacha delante de mí. Delante de mí tuvo relaciones con ambas. Pilto Haas. Como quien dice, muéstrele cómo es que es para que ella también lo haga. Porque sencillamente les estaba costando bastante trabajo convencer a la niña de que se dejara violar. Resulta que esta niña le puso bastante trabajo. Pero hay chicas que era súper fácil. Le decían la primera vez y ya caían. Y a partir de la primera vez en que caían, en que las violaba, a partir de ahí ya las seguía violando frecuentemente. Hasta que se cansara. Pero ojo, vuelvo y repito, cuando estaba allá en zona de rea las violaba. Una vez que salían afuera las empezaba a tratar mal. Por favor, un machismo, una execrabilidad de trato, una hipocresía, una farsa de religión, un señor que hablaba de castidad, un señor que hablaba de supuesta fidelidad, de no adulterio, de no derramar el semen supuestamente, de técnicas de castidad científica y no sé qué más historias de limpieza en la ropa, en la alimentación, en no sé qué más cosas, mirando lo externo y no mirando el corazón, tratando de cumplir con leyes o con mandamientos de hombres y con mandamientos externos que realmente, de verdad no sirven para nada, y mientras tanto por dentro con una cochinada de alma y de espíritu y de corazón impresionante, realmente con una hipocresía moral total y absolutamente deplorable. Un señor que les vendió la idea a muchos de que era Dios con cuerpo físico. Pilto Haas era feliz, era encantada cada vez que Kellyn le decía que se quitara la ropa. Esa mujer no se cambiaba por nadie. A mí me pareció asqueroso, a mí me pareció repugnante, yo empecé a llorar, yo le decía que yo no quería, que yo no quería. Entonces, o sea, conmigo, o sea, se puede decir que yo no se la puse fácil, yo no se la dejé fácil y yo luché hasta lo último. Pero me acuerdo que al final, cuando estaban con todos esos intentos con Pilto Haas, con Teash, recuerdo que esa vez cuando él accedió ya carnalmente a mí, yo iba con Teash, porque supuestamente se iba a hablar. Ahí fue cuando él me dijo lo de mis papás. Entonces él me cogió la mano, me tiró y empezó a quitarme él mismo la ropa a mí. Y yo lo que hice fue poner esta posición así, y yo dejé que él me quitara la ropa. O sea, él me quitó la ropa, sacó la carpa, una carpita vinotinta que tenía sí, una carpita vinotinta. Por motivos ajenos de Paola, la primera entrevista. Ay, Dios mío, Señor. Esto es impresionante y todavía hay gente que defiende a este señor. Todavía hay gente que nos insulta, que nos trata mal, que nos manda mensajes amenazantes y que nos manda mensajes insultando, diciendo que nosotros le estamos hablando mal de su gran maestro, de su Dios con cuerpo físico, que es un hombre casto, que es un hombre bueno, que lo vieron y que nunca le vieron ningún tipo de acto indecoroso o inmoral. Pues claro, él tenía que tener a gente a la cual le mostrara esa apariencia, tenía que tener a gente convencida de que él era eso que él decía. Pero allá en lo secreto, a las niñas del templo las abusaba sexualmente y las abusaba de una forma además tan denigrante y les daba un trato tan deplorable que todo lo que ese señor hizo con esas niñas realmente no tiene nombre. Es una porquería
Cuando yo estaba de monje en el templo y veía esos tratos que le daba a las muchachas, me parecía sinceramente excesivo. Excesivo, fanático. Ahora sé por qué era así de excesivo esos tratos con ellas. Es que todo lo que ese señor hacía o hace es excesivo, es patológico, es fanático. Todo, absolutamente todo lo que se ve en esa religión es excesivo, es loco, es fanático. Y por eso la gente con el paso del tiempo se va volviendo así. Y como ese señor trataba tan feo a la gente, entonces los mismos miembros de esa secta también tratan a los demás así. Entonces, ¿qué puede uno esperar de gente que lo defiende a capa y espada? Gente que dice, yo prefiero ver a mis hijos muertos que verlos por fuera de la doctrina. Y son muchachos que están ahí metidos en ese templo o están ahí metidos en esa secta, es por obligación, porque les toca, no porque quieran. Porque realmente les han dado tanto palo, les han dado tanta correa, les han dado tanta maltrato, solo que porque tienen que no comer una chocolatina, o que no se pueden comer una empanada, o que no se pueden comer un trozo de carne, o que no se pueden poner un trozo de ropa, una prenda de vestir que ellos quisieran ponerse, no la pueden poner, no pueden usar una toalla con un muñequito, con un matacho ahí impreso en la toalla, no pueden hacer cosas normales, que son cosas realmente cotidianas de la vida. Eso no se puede hacer en esa religión. Es todo un fanatismo de que le impiden a sus mismos hijos, esos miembros de esa religión, de cosas básicas que cualquier niño las hace, esos niños no lo pueden hacer. Y si ese señor allá violando niñas, ¿por qué? Porque era toda una apariencia. Señor, señora, tenga cuidado de sus hijos. Mire, esto es realmente peligroso, esto es realmente crudo, esto es realmente duro, esto es realmente difícil. Esto no es fácil, ni siquiera para ustedes ni para mí, poder ver esto y darnos cuenta que ese señor era un farsante, un loco, un desquiciado. Yo no le veo ningún tipo de mentira a esta muchacha. Yo estoy viendo aquí, estoy reaccionando al video aquí en vivo y en directo con ustedes y yo no le veo mentiras a esta muchacha. Por su lenguaje corporal me doy cuenta que le cuesta trabajo contarle, avergüenza decir eso. No es fácil para nadie aceptar, confesar y contar que fue violada. Y que además ella tenía el convencimiento, y creo yo que tenía el convencimiento, antes de ser violada, tenía el convencimiento de que ese señor era Dios, que ese señor era el enviado de Dios, que ese señor era el gran maestro de todos los grandes maestros, el maestro de maestros, más grande que Jesús. Entonces, claro, llegar a vivir esa experiencia, eso es horrible. Y luego ahora que la quiere contar, entonces le van encima todos los miembros de la secta diciéndole que es pagada, que todo se lo está inventando, que no sé qué. Yo no le veo ningún tipo de invento a esa muchacha por su lenguaje corporal, por la forma en que lo está contando y lo está expresando. Es absolutamente cierto, es verdad. No es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que esto es una gran realidad. Y si usted no cree, investigue más, busque pruebas, pregunte, pero no sea como el que está siendo sesgado, todavía convencido ignorantemente por ese señor. Pregúntese, inquiérase, tenga dudas, dude, porque si el río suena es porque piedras lleva. No puede ser posible que nosotros sigamos creyendo todas estas cosas locas. La entrevista continúa y realmente es bastante cruda, bastante difícil. Es terrible, es impresionante, o sea, es desgarrador, ¿vale? Y saber que ya han pasado tantos años y que como han pasado tantos años, entonces posiblemente haya gente que piense que eso prescribe los delitos y que ya ese señor no tenga que pagar. Y si paga, pues realmente la pena que le van a poner pueda que no sea mucha. Pero una cosa sí yo sé y tengo clarísimo, y es que así se salve, señor Kelium, de la pena de la tierra, no se va a salvar de la pena de la ley divina. El castigo, ese no lo va a poder saltar. 12 años, y él fue el que me vistió a mí. Él fue el que me vistió. Sí,
tenía 11 años. Tenía 11 años Y cuando fue la primera él fue el violación. que me desvistió a mí. Él me quitó la camisa, me quitó la ropa interior, y cuando él empezó a quitarme mis cocos, ahí fue donde yo empecé a llorar más, porque pues obviamente yo dije, no, ya sé que algo malo va a pasar. Él en ese momento cargaba una navaja grande, era como un cuchillo que tenía como astas, como espinas arriba, cargaba un revólver, creo que es un revólver el que es de cilindros, cargaba un revólver y cargaba dinero. Eso sí, cargaba mucha plata en ese bolso, cargaba dinero y ese revólver. Y pues obviamente, pues para mí todo fue una primera vez esa vez. Eh, una persona ajena a mi mamá viéndome desnuda, mirar un arma, y para mí pues fue terrible porque pues esa vez cuando pasó eso, yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero yo apreté tantísimo, tanto las piernas, que él ese día no fue capaz de hacerme nada. Él trató y trató y trató y no fue capaz de hacer nada porque, o sea, yo lloraba y yo no podía creer eso, yo me sentía muy mal y no podía, o sea, en ese momento yo creo que empecé a sentir que era sentir asco hacia otra persona. Yo con 11 años empecé a sentir asco, odio, y yo miraba a ese viejo y después de ahí, él vino y me dijo, bueno, que era normal porque yo era una niña, porque era virgen, porque no sabía cosas, que él esperaba que con el tiempo las cosas mejoraran, que yo me relajara, que yo aprendiera a tranquilizarme, y con su cuento de que lo que estaba pasando no era nada malo, que yo era una elegida, o que yo tenía el dharma de vitalizarlo a él. Entonces Kelly Zeus me dijo que cuando él cogiera su barba y la echara hacia la izquierda, era la señal de que yo tenía que ir a su encuentro y que siempre nos íbamos a encontrar en Puente Arriba, en zona de Rea. Entonces, pues obviamente Kelly siempre entraba por la parte de arriba, que era más o menos la casa, eso quedaba por la casa de monasterio, era monasterio, sí, y de todo ese potrero hacia abajo, por ahí era donde él pasaba, y uno veía cuando él se iba y cuando él llegaba, pero él se metía a monte adentro, entonces nosotros por la parte de abajo teníamos que entrar a encontrarnos con él. Pero entonces él empezó a hacerme y yo me hacía la boba, la que no lo veía, y después también me dijo que cuando moviera los ojos también hacia la izquierda. Entonces, que yo sabía que esa era la señal de ir al encuentro con él, pero yo siempre me hice la boba. Yo duré mucho tiempo haciéndome la boba, yo me hacía que cuando llegaba a Puente Arriba, supuestamente yo llegaba dormida en la camioneta blanca que él manejaba, y él siempre me hacía montarme en la llanta adelante. Yo siempre tenía que ir ahí, en la llanta adelante del capó. Siempre tenía que ir ahí. Entonces yo me arrunchaba en esa llanta y yo me hacía la dormida. Obviamente yo no estaba dormida, pero yo me hacía, y cuando llegábamos allá, el maestro entraba arriba y yo me levantaba, jugaba con los otros mandaderos, saltábamos, pero yo siempre estaba pendiente. Corría hacia la casa y me metía por detrás de la casa de monasterios a mirar que el señor no viniera. Y cuando él venía, yo volvía y me acostaba en la llanta y me hacía que seguía durmiendo. Entonces ahí fue cuando ya empezó a salir de mal genio, empezó a procesaba a la gente, empezó a romper ropa, sacó a mi familia, o sea, mi familia nunca fue taoísta, y eso para todos los taoístas de allá es claro que ellos nunca fueron taoístas, nunca practicaron esas enseñanzas. Obviamente mi papá respetaba mucho a Kelly Zeus, pues porque era la persona que por muchos años él fue el que le dio trabajo, le dio plata para su sustento y todo, pero entonces después cuando él empezó con ese cuento conmigo, ya para mi papá no habían esos beneficios, ya no había casi trabajo, ya no había plata, empezaron a acusarlo de cosas, hasta que lo hicieron aburrir y se fue. Mi papá se fue, mis papás se fueron, eh,
y yo ya estaba en el interior. O sea, yo a veces le decía, no sé, ese señor que quería, o sea, ante la gente él me trataba re mal, pero él quería seguir estando conmigo, y eran amenazas y amenazas una tras de otra, que si yo no hacía tal cosa, que mire que voy a procesar a la gente y la gente va a saber que es por culpa suya. Él siempre buscaba cualquier cosa para que uno se sintiera mal, siempre para que uno dijera, no, pero todo por culpa mía. O sea, él llegó muchas veces a procesar gente por culpa, o sea, lo decía que era por culpa de uno. Mire lo que pasó tal día es por culpa suya. Por ejemplo, cuando la primera vez que rompió pantalones y rompió ropa. Esto a mí me dice que ese señor viviera por el sexo. O esa señora ya estaba haciendo toda esa pantalla, dándosela de maestro, dándosela de Dios, dándosela de enviado de Dios. Pero en realidad su verdadero pasatiempo, su verdadero propósito en la vida era violar niñas. Nada más. Todo giraba en torno a eso. A tal punto que si él entraba a zona de rea, le hacía las señas a la niña de que fuera y la niña no iba, cuando salía empezaba a procesar, empezaba a castigar, empezaba a romper ropas, empezaba a hacer procesos supuestamente que porque la ropa no estaba marcada, que porque el niño no tenía los zapatos, los huecos en los zapatos. Bueno, un montón de cosas ahí que se inventaba. O sea, todo era como buscarle cada vez más pies al gato para buscar razones por las cuales procesar a la gente. Y noten ustedes ahí que decía, a mi papá le dio mucho tiempo de trabajo, pero cuando ya empecé yo a no ir al encuentro con el viejo, a mi papá ya no le daba trabajo, ya se la pasaba. O sea, tenía al mecánico ahí, pero no le daba los quehaceres, no le daba el sueldo. Entonces estaba el señor ahí simplemente viviendo, esperando a ver en qué momento le daban algo de trabajar. Y mientras van pasando esos meses y van pasando esos años, uno se va quedando sin plata, uno se va quedando sin nada que hacer. Y mientras tanto la vida sigue, allá afuera la vida sigue. Y créanme que mucha gente que estuvimos allá, durante los años que estuvimos ahí, uno no sale adelante. La vida en realidad se queda como en pausa. Es decir, abandona los estudios, no estudias, son años que se pierden. Si trabajabas en la ciudad y luego te fuiste para allá, son años que ya no trabajaste, por lo tanto, cuando vuelves a salir, tienes que empezar de cero, a buscar casa, a buscar trabajo, a buscar ropa, porque allá se te acaba todo, la ropa, todo. Lógico, tal vez eso no sea para todo el mundo. Hay gente que allá de pronto consigue plata porque se meten dentro de los negocios del viejo y de alguna forma ya también se aprovechan o buscan la forma de conseguir el dinero para su sustento, para sus hijos, para su familia, lógico. Pero eso no es así para todo el mundo. Yo diría que la gran mayoría de las personas que están allá metidas están perdiendo su tiempo, están perdiendo dinero. No solo porque allá no hace uno nada para su avance personal, no hace uno nada en realidad para salir adelante, sino que uno está allá trabajando gratis, sin ningún tipo de remuneración, supuestamente avanzando, pero avanzar nada, porque cuando vuelves y sales de ese burbuja, de esa manipulación religiosa, te das cuenta que nunca tenías que haber estado ahí. Eso es así de sencillo. Y supuestamente él sabía que yo estaba por ese entonces, compré ropa nueva y la verdad no la tenía toda marcada, no la tenía toda marcada y él sabía porque yo me acuerdo tanto que él me dijo con lo que somos se ganó de lo de apidología, él me lo dijo, compré ropa, compré esto, sí, pero márquela. Entonces yo le decía, sí, yo la voy a marcar, pero él sabía que yo no la tenía marcada, entonces como yo duré mucho tiempo haciéndome la boba, a no acceder a lo que él, pues después de eso, o sea, de verdad no, o sea, no, para mí era terrible. Entonces, ese día salió de REA y de una vez una fila y que toda la gente haga una fila y vamos a revisar quién tiene ropa marcada y quién no, y la que no tenga la voy a destruir. Entonces eso fue lo que hizo. Ese día a mí me rompió una camisa, destruyendo la ropa en un sitio donde hace mucho frío y donde uno necesita la ropa. Hágame el favor, ese fanatismo tan horrible. Donde generalmente los monjes de escasos recursos tienen escasa ropa, escasos zapatos.
y donde llueve mucho y donde uno necesita el abrigo, donde uno necesita estarse cambiando, porque por lo mismo, como llueve, entonces luego toca ir a buscar ropa seca para estarse cambiando. Y lo otro es que como toca estar o tocaba en ese tiempo estar todo el tiempo a la cola del maestro, todo el tiempo detrás de él, entonces muchas veces tú salías de tu cabaña en la madrugada y no volvías sino hasta la noche. Entonces poder estar todo el tiempo sin estar mojado, sin estar sucio, necesitabas ropa, y además el frío que hace en la madrugada y el frío que hace en la noche. Entonces, ¿y qué cogía el Señor y hacía? Rompiendo la ropa. Y todo eso no era ni por cumplir la doctrina ni nada de esas cosas locas que le mete a la gente. Era simplemente para hacerle ver a la chica que por culpa de ella, por no haber ido allá que la violara, era que estaba haciendo eso. Para que ella después accediera y fuera y accediera a estar con él sexualmente. Y así, este es un testimonio desgarrador, durísimo. Desde aquí le mando toda mi admiración, todo mi apoyo, y realmente de verdad que Dios la bendiga por ese testimonio y por haber dado contar esa experiencia tan dura. Yo sé, Paola, que después de este video le cayó encima medio mundo. La trataron de lo peor, porque eso era lo que enseñaba ese señor Kelly allá. El video continúa. Si usted quiere verlo, acá en el canal de Expediente Tao en YouTube está el video completo. Tiene una duración aproximada de 1 hora de duración. Pero para no hacer este video más largo, esta video reacción más larga, lo vamos a dejar hasta ahí. Si usted quiere y tiene deseo de verlo completo, sin pausa, sin reacción, lo puede ver ahí en el canal de YouTube. Y ahí está no solamente ese testimonio de Paola, sino otros testimonios más de niñas que se han decidido a contar su experiencia para ayudar a esas niñas que todavía están allá metidas, que hoy en día son esas niñas de 11, 12, 13 años que están en riesgo de ser violadas. Tal vez ya no por el viejo, porque aparentemente ya no está ahí, sino por los seguidores que siguen los ejemplos del viejo, y además porque si usted es un padre de familia, una madre de familia, que usted quiera a sus hijos y de verdad quiere lo mejor para ellos, no deje a sus hijos solos, no los deje con nadie, no confíe en nadie, tenga siempre el control, la vigilancia de sus hijos, de saber en dónde están, porque la persona que usted menos crea puede llegar a ser un violador. Y además, esa persona que le diga que es Dios, esa persona que le diga que es un enviado de Dios, pues todavía mucho más peligroso y mucho más desconfianza le tiene que dar, porque eso es una locura y eso es una gran falsedad. Muchísimas gracias, Paola, por tu testimonio. Realmente te mando un fuerte abrazo. Espero que estés muy bien. Este micrófono, este canal está abierto para que hablemos. Si algún día quieres contarnos qué pasó después de dar tu testimonio, cómo ha seguido tu vida y si ya pudiste superar y sanar todas esas cosas, todos esos traumas que le quedan a uno de allá, pues con mucho gusto estoy aquí abierto para hablar contigo, y cualquier otra chica que quiera dar su testimonio, si quiere expresar así como Paola lo que vivió, para ayudar a esas niñas y para ayudar a esas gentes, a esas personas que están allá metidos creyéndole a ese señor. Pues sirva de paso decir también que es falso, absolutamente falso, que nos pague nadie por hacer estos videos. Solamente queremos no quedarnos callados más tiempo, porque precisamente por eso, por quedarnos callados, por no decir lo que este señor hace y hacía, es que él sigue feliz engañando a gente incauta que van allá de varias partes del país y de varias partes del mundo a su templo, a dejarles allá el dinero, a dejarles allá a sus hijos, exponiéndolos a un peligro terrible. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Comenten, reaccionen, sigan la página, denle like si les gustó, y si no, dejen su comentario, su opinión, su experiencia, lo que opinen de este video, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por ver.